Bueno, Joana, muchas gracias. Buenas tardes a vos, a todos, todas y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Eh, Ahí veo, bueno, que hay gente como vos nombrados de distintos lugares del país y nos pone muy contentas poder hacer esta charla que, como, bueno, vos mencionabas recién, te venía escuchando atentamente. Nosotros sabemos que no estamos sin saber de qué tratan las leyes, sino que tiene mucho que ver con el poder de acción y con para qué usamos, ¿no?, esa herramienta que estudiamos y al servicio de qué clase, como vos bien mencionabas. ¿Me escucha bien ahí? Sí, ahí está. Bueno. Bueno, nada, la idea en un principio es, yo estoy en Jujuy, así es, en San Salvador en este momento, en mi casa, como supongo que todos y todas ustedes, o algunos que veía que están trabajando y por ahí nos están viendo un lugarcito buscando una forma. Así que bueno, les agradecemos mucho. Bueno, y la idea es arrancar también un poco tratando de explicar o de ayudar a intercambiar sobre esta recesión, digamos, que ya se venía viviendo económica en el mundo, pero que ha sido agravada profundamente desde que se declaró la pandemia del coronavirus y hace meses que viene golpeando a todos los países del mundo. Los últimos datos que hay tienen que ver con que hay una posibilidad de que ya se pierda más de 195 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, con lo que eso implica, que es crecimiento de la pobreza, crecimiento del desempleo, y para todos los que nos dicen que tenemos que estar en nuestras casas, también tiene que ver mucho con la pérdida, ¿no?, de esas casas, para todos aquellos que también viven en condiciones de hacinamiento. Así que, bueno, es una situación muy grave que vamos a tratar de ir profundizando y charlando juntos y juntas. Así que, bueno, nosotros lo que sí venimos viendo y lo venimos abordando también, no solamente desde el CEPROD, sino también desde La Izquierda Diario, que les recomiendo a todos y todas que lo sigan. Ahí hay una actualización impresionante de noticias de distintos países del mundo y de Argentina, una cobertura casi minuto a minuto. Y venimos dando cuenta ahí desde las distintas provincias del país cómo también es una crisis que vos mencionabas, sanitaria, social y económica, pero que hasta el momento, y como intentan hacer siempre, se viene descargando sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre los jóvenes, sobre los jubilados. Bueno, y en ese sentido entendemos que también que hay como una disputa, ¿no? Hay un sector empresarial a los que podemos unirle el gobierno, que intentan flexibilizar las condiciones de trabajo, como han hecho en otros momentos de la historia, que intentan bajar los costos laborales, que esas palabras lo que significan es lo que vemos todos los días, cómo se reducen los salarios con cualquier excusa y mientras siguen creciendo todos los precios de los alimentos y de los servicios. Así que, bueno, yo me tocó charlar también un poco desde Jujuy, que Morales se plantea como un adelantado, y ciertamente lo es en algunas de las cosas que él no nombra, que tiene que ver con la represión, con un régimen policíaco. Él decretó en Jujuy la cuarentena obligatoria días antes de que lo hiciera Alberto Fernández. Lo hizo acá el 16 de marzo, a través de la conformación de un comité operativo de emergencia, que es el COE, donde obviamente, además de la cuestión sanitaria que intentan meter, siempre está metida la seguridad, que bueno, después lo va a desarrollar más mi compañera Mariana Reyes, pero que es uno de los sectores que más viene recibiendo dinero de todos y todas nosotras, ¿no? Bueno, en ese marco, las primeras palabras y las que viene repitiendo desde ese entonces, ya a más de un mes, digamos, de todo eso, lo que podemos ver es que hacía alusión a algunas palabras que para los que estudian Derecho, los abogados, son conocidas y no de buena manera, que tiene que ver con la flagrancia, que es una con las manos en la masa, por así decirlo, y las manos en la masa sería saliendo de tu casa. Entonces, por lo que sea, si no tenés para comer, no podés salir, si tenés que ir a trabajar en negro, tampoco podés salir. Entonces son las propias trampas que va tomando todo esto. Y él se refirió a la flagrancia y la multa, que siempre va acompañando cada medida de Morales, que en ese momento implicaban montos que iban desde los 40.000 hasta los 340.000 pesos. Hay casos horribles que nos han llegado, como es el caso de un trabajador, el esposo de una trabajadora también que nos llegó, que salió a tirar la basura, salió a sacar la basura de su casa en Alto Comedero, un barrio muy populoso acá de San Salvador de Jujuy, y se lo llevaron detenido, lo dejaron incomunicado, y cuando lo soltaron tenía una multa de 45.000 pesos.
Entonces, imaginemos lo que significan esos 45.000 pesos cuando sabemos que en Jujuy es uno de los conglomerados urbanos más pobres del país, con los mayores índices de desocupación y de trabajo negro. El 52% de las personas acá trabajan en la informalidad y 9 de cada 10 jóvenes lo hacen de esa manera. O sea, esos 45.000 pesos hay que pensarlos también en ese marco, donde muchísimos trabajadores y trabajadoras, que después charlaremos un poco, como los golondrines, los mineros, se tienen que ir a otras provincias porque no hay posibilidades de trabajar acá. Entonces, bueno, ahí las primeras medidas que acompañaban esas multas tenían mucho que ver con el Código Penal, con la mano dura, con acompañar todo al mejor estilo de Gerardo Morales, y tenía que ver con algunas palabras claves como que atentaban contra la salud pública. Llamaba la atención porque en esos mismos días, en una fábrica muy importante acá de Jujuy, que viene siendo muy deteriorada, Acero Zapla, del empresario, que hoy está en manos del empresario Sergio Taselli, muchos lo conocerán en otras provincias porque además es responsable de las muertes de los obreros en Río Turbio, y acá viene condenando a los trabajadores a condiciones brutales de precariedad y todo. En esos días esa fábrica, que tenía que cumplir con las condiciones mínimas de higiene y seguridad, supuestamente no tenía agua. No tenía ni siquiera agua, por no hablar de que no había ningún elemento de higiene ni de seguridad tampoco en la fábrica. Los trabajadores tuvieron que hacer un paro de brazos caídos, o sea, dejar de prestar tareas para reclamar por algún insumo tan elemental. Taselli, es importante decir que viene teniendo vivas, entonces más bien viene siendo premiado por el gobierno. Y a él, como se imaginarán, no se le aplicó ni la flagrancia ni la multa. Ninguna de las dos cosas. Pero finalmente, por la repercusión que tuvo el reclamo de los trabajadores, lograron días después poder irse ellos a sus casas, no prestar tareas y cobrar su sueldo. Pero bueno, a pesar de eso, es una fábrica que hoy, por ejemplo, podría estar poniendo sus servicios para toda la comunidad, para todos los trabajadores y trabajadoras, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia. Es una fábrica que puede producir oxígeno, así lo ha dicho Julio Mamaní, que es trabajador de la fábrica y concejal de la ciudad, que podría estar haciendo camas y camillas que tanto faltan, y sin embargo esa fábrica hoy está siendo dejada absolutamente y no está jugando ningún rol. Nunca se respondió a esa solicitud que habían hecho los concejales y las bancas de acá del Frente de Izquierda, Alejandro Vinca, Natalia Morales, Eduardo Hernández, y en cada una de las ciudades. Esa es una muestra un poco, ¿no?, de para qué lado también uno, cuando habla de esta crisis, la tenemos que sostener entre todos, la solidaridad. Bueno, vamos viendo que no es así, ¿no? Lo mismo podemos decir acá en uno de los emporios, digamos, del azúcar, en donde está Blaquier, que es Ledesma, que desde el primer momento sacó un protocolo propio y se le adelantó un poco a Alberto Fernández y declaró esenciales a todos los trabajadores, a los mayores de 60, a los que son grupos de riesgo. Entonces, no permitió que ninguno de todos ellos estuviese con condiciones de cuidarse en su casa y se respetasen esas medidas. Esa fábrica, es importante decir, que produce el 20% del alcohol de todo el país y podría estar jugando un rol central en la producción y abastecimiento de alcohol, tanto medicinal como para las cuestiones de higiene. No lo está haciendo, solamente está haciendo unas maniobras de unas mínimas donaciones cuando produce millones y millones de litros. Entonces, esas son las caras de lo que venimos viendo también en Jujuy. Pero bueno, como venía diciendo, Morales se adelantó, según él, a una cuarentena que después fue dictada el 20 de marzo por Alberto Fernández en el decreto 297, que todos lo conocimos porque fue cuando se implementó, ¿no?, el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que establecía que había ciertos trabajos que pasaban a ser llamados actividades y servicios esenciales. Eso es real, digo, hay necesidades y servicios que tienen que existir para que siga funcionando. Ahora, eso implicaba, uno deduce que tendría que tener las condiciones de seguridad y higiene suficientes. Como venimos viendo en las innumerables denuncias que nos llegan tanto a nosotros como organismos de derechos humanos, como a la izquierda diario, eso no fue así. Y lo que yo contaba de Zapla, lo contaba de Ledesma, se reproduce por miles en todo el país. Esa situación, por ejemplo, implicaba que los trabajadores tuviesen que estar obligados a ir a trabajar sin importar las condiciones en las que lo hacen. Entonces acá, por ejemplo, también está el caso del Hospital San Roque, en donde van, todas las personas que tienen supuestamente coronavirus para investigarlo, aunque no se les hacen testeos ni nada, tuvieron que hacer un abrazo simbólico porque justamente no tenían los insumos
necesarios, los de bioseguridad para poder trabajar. Entonces, es así como se obliga a la mayor cantidad de trabajadores a ir a prestar sus tareas. Entonces, más bien, todos estos decretos que venimos viendo siempre tienen una trampa, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo saca supuestamente dando respuesta a un problema, pero todo el tiempo vemos cómo siempre hay un vericueto para que las empresas o para que el propio Estado, en el caso de la salud pública, que viene siendo desfinanciada hace muchísimos años, terminen siendo los trabajadores, ¿está bien? Los que vienen siendo más perjudicados. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante decir eso porque además eso va muy ligado a una resolución ministerial que disponía, por ejemplo, que las patronales podían reorganizar sus lugares de trabajo. O sea, algo que está prohibido por la ley de contrato de trabajo, que fue votada por el Congreso, que dicho sea de paso estuvo cerrado muchísimo tiempo sin sesionar en el medio de una crisis de gran envergadura, dispuso una resolución ministerial pasar por encima de esos derechos de los trabajadores. O sea, con lo que quiero decir es que es completamente inconstitucional. Entonces, en ese sentido nos parece que nosotros también, digo, desde el rol que tenemos de abogados, pero abogados militantes, que es un poco lo que hoy queremos poner en discusión y por lo que vos planteabas al principio y a todos esos estudiantes de derecho que también nos están escuchando, nos parece que es muy importante no quedarnos por eso siempre con el papel, sino ver estas cosas que chocan no solo con derechos elementales, sino con su propia legislación, ¿no? Que está vigente hoy en día. Bueno, siguiendo un poco el recorrido, el 31 de marzo se dicta el tan esperado DNU, o no sé si DNU, porque en realidad había un proyecto de ley, pero en el marco de que no sesionaba, se dicta el DNU 329, que es el que es conocido como prohibición de despidos y suspensiones. Algo que realmente la izquierda se había puesto a la cabeza de incluso había habido un tuitazo masivo, impresionante, que fue tendencia, donde Nicolás del Caño y Miriam Bregman fueron de sus expresiones más claras, pero cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras lo pedían y lo exigían. Bueno, pero ¿qué pasó con ese decreto nuevamente? Primero que fue parte de un trabajo previo, donde ya lo venía anticipando Alberto Fernández y venía saliendo en varios medios, pero los primeros que tomaron los recaudos fueron las empresas y sus abogados, que hicieron un lobby tal que, por ejemplo, que se prohíben los despidos, pero que no se retrotraen a todos los despidos que hubo en el primer periodo de la cuarentena. Y todos sabemos muy bien que en esos días donde ya estaba impuesta la cuarentena, comercios, restaurantes, inclusive muchos trabajadores que dependían de eso con sus aplicaciones quedaron completamente en la nada. Muchísimos trabajadores informales, feriantes, que acá abundan muchísimo en Jujuy, perdieron su fuerte de trabajo y a eso no hubo ninguna respuesta, porque los despidos no eran retroactivos al momento en que comenzó la cuarentena. Entonces ahí empezamos a ver el verdadero contenido de un decreto que nosotros venimos cuestionando mucho por los límites que tiene. Porque al mismo tiempo, por ejemplo, prohibía las suspensiones, entonces en ese caso tenían que pagarse el 100% del salario, no se podía suspender, pero son cientos en los casos en donde, por ejemplo, se suspende y se paga muchísimo menos, porque el artículo 3 establecía como un nexo con el 223 bis. ¿Qué dice el 223 bis? Que en los casos de fuerza mayor, como el que estamos viviendo, donde haya un aval de los trabajadores individualmente o colectivamente con las patronales y pase por el Ministerio de Trabajo, algo medio incomprobable en este momento en donde no viene funcionando prácticamente ninguna dependencia del Estado, bueno, en ese caso posibilitaba que esas suspensiones, con sueldos, digamos, remunerativos, que no eran tales, pudiesen suspender y pudiesen reducir. ¿Y esto qué tiene de concreto? Por ejemplo, en muchísimas fábricas, como fue o empresas, como fue Garbarino, Echelit, en Salta, por ejemplo en Neverland y en su primer momento en la terminal de Salta y en el Hotel Alejandro I, que son del empresario Levy, ¿está bien? Aplicándolo. Y costó, organización y todo, que hoy lograron que eso vuelva un poco para atrás, ¿no? Pero entonces empezamos a ver las verdaderas, no sé si falencias llamarle, o el verdadero sentido de hacerlo, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos hacer de la excepción la regla, y permitir que los empresarios se apoyen en eso y sean premiados, porque ahí va el último DNU, que es el que yo quería hacer alusión, para después por ahí charlar algunas otras cosas, que es el 332, que salió al día siguiente, el 1 de abril,
que yo lo denomino el DNU para las empresas, digamos, porque en un sentido era eso, proponía pagar desde el Estado el 100% o el 75% o el 50% o el 25%, dependiendo de la cantidad de trabajadores de cada empresa o fábrica, pero volví a poner que en aquellos casos en los que suspendieran, por ejemplo, el Estado también iba a pagar los sueldos. Entonces es casi como promover las suspensiones. Bueno, ahí entran innumerables cantidades de casos. Nosotros ahora estamos viendo todo el fenómeno que hay en las casas, en las aplicaciones, en las comidas rápidas, lo venimos viendo en comercio, en gastronomía. Entonces, ahí vemos cómo realmente se viene dando un fenómeno muy importante por abajo, que eso es por ahí lo último que yo quería tomar, porque si vemos, en toda esta situación uno dice, bueno, si el gobierno alineado con las patronales viene teniendo esta actuación, ¿cuál es el rol de los sindicatos en todo esto? ¿Cuál es el rol? Si esto viene siendo, estamos diciendo que es completamente inconstitucional, que avanza sobre los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Bueno, la realidad es que los sindicatos, en un primer momento por omisión, ahora podemos decir directamente por una acción brutal, está llegando a acuerdos, por ejemplo, los que hizo la UOM, donde tratando de convencer a los trabajadores que pueden evitar despidos, en vez de pelear porque no los hayan, lo que hacen es avalar las reducciones salariales, por ejemplo, en el caso de la UOM, en un 30%. En un momento donde la excepcionalidad no es la pérdida de las ganancias, sino que la excepcionalidad es la situación cada vez más brutal en la que cada vez mayor población está sometida, y que eso es expresión, digo, de incontables situaciones que uno puede ver a diario. Yo nombré algunos ejemplos, pero está el caso de los trabajadores golondrina que hoy están varados en Mendoza, esperando poder salir a terminal con sus familias en condiciones terribles, no solo de higiene, sino que no están pudiendo ni comer, ni volver a sus casas, porque se los prohíbe el casi emperador Morales, ¿no?, que cerró las fronteras y no deja entrar a nadie. Entonces, en todos esos casos, lo que nosotros vemos como muy importante es la organización, que creo que es la clave de lo último que yo quería decir, que tiene que ver con esto. Para nosotros, en el marco en que los empresarios vienen atacando de esta manera, hay una salida. Nosotros, por ejemplo, tomamos mucho lo que están haciendo en las fábricas recuperadas, como Madigraf en zona norte, que se puso a producir sanitizante y barbijos y está donándolos a los hospitales y está produciendo algo que realmente es muy importante, no solo para sus alrededores, sino para todo el resto de la población, o el caso que inclusive en un momento donde se despide y se suspende, están dando nuevos puestos de trabajo para la producción de barbijos y también llevándolos a los hospitales. Ahora, eso es lo que pasa para nosotros en los lugares donde se cierra y se despide masivamente, que hay una discusión ahí que es ponerla bajo control de sus trabajadores. Pero muchos se preguntarán qué puedo hacer yo, que estoy en pequeños lugares, en chiquititos, o que estamos todos diseminados en los comercios. Bueno, para nosotros hay algo que es clave, y eso también es una idea que yo quería dejar, que es, por ejemplo, lo que pasó con el caso de los aeronáuticos en Buenos Aires, que fue un caso muy importante, que nosotros le dimos mucho peso también, y es una gran conquista, porque sin ningún fallo judicial, sin la justicia de por medio, los trabajadores Ayerén y Carlos, que trabajan en Ezeiza para GPS, que es la patronal para la que trabajan, empezaron a organizarse para reclamar por las condiciones de seguridad elementales para un sector tan expuesto como es los aeropuertos, y a ellos los despidieron. Hicieron una campaña tan importante, solidaria con sus compañeros de trabajo, con los sectores de limpieza, que son los más golpeados, con Aeroparque también, obviamente tomado también desde el CEPRO, que ahí estuvieron los abogados acompañando, abogados y abogadas, compañeros nuestros, Miriam Bregman, que también se puso a la cabeza, y fue una demanda que recorrió todas las redes, que eso hay que decirlo, hay que aprovechar mucho las redes en este momento. Bueno, gracias a ese nivel de organización y la pelea tan grande que dieron, hoy están nuevamente en su puesto de trabajo. Entonces, para nosotros hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver con pensar en cada lugar de trabajo la conformación de comisiones de seguridad e higiene, elegidas democráticamente por los trabajadores, que haya espacios asamblearios, que haya un nivel de organización aprovechando las aplicaciones, como están haciendo, de reuniones que se hagan de esta manera, también entre los trabajadores de distintos lugares o de las ramas, pero que sepan que son cientos y miles que están en esas condiciones y que hoy es necesario organizarse,
porque lo que viene va a ser más difícil, pero también uno puede llegar más preparado y más organizado. Entonces, bueno, un poco para eso estamos nosotros, para eso estamos discutiendo, porque vemos, por ejemplo, allá en Tucumán está la Franja Morada, que dirige el Centro de Estudiantes, lo dirigen en muchos otros lugares. Bueno, acá está Gerardo Morales, que muestra lo que hace un gobierno radical, y eso es lo que defienden agrupaciones de derechos como la Franja Morada, ¿está bien? Por eso es muy importante que haya una agrupación hoy, la Facultad de Tucumán, haciendo esta charla, y que también pongamos en discusión que no es lo mismo la legalidad que la legitimidad. Entonces, la legalidad es lo que nos quieren imponer, y lo que, por ejemplo, con los DNU y con distintas leyes. La legitimidad no se pierde nunca. Sí. ¿Puedes repetir qué es lo de la legalidad? Porque creo que se cortó ahí un poquito. Ah, perdón. No, bueno, yo estaba cerrando diciendo eso, que la legalidad tiene que ver con las leyes que existen y que emanan, que muchas veces no son ni siquiera constitucionales, pero que las hacen regir y que nos la imponen. Pero la legitimidad tiene que ver con los derechos que nosotros sabemos que todos y todas los trabajadores tienen y no los van a perder porque los hago con la lucha. Y son derechos que para nosotros van más allá de las distintas normativas o de los gobiernos. Por eso, para eso estamos. Bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio. No sé si hay alguna pregunta y eso, la verdad que no podía hacer muchas cosas al mismo tiempo, me perdía si leía, pero bueno, les quería agradecer muchísimo y ojalá parte de lo que intenté transmitir sirva para comprender para muchos trabajadores y trabajadoras también un poco estas maniobras del gobierno, pero que también hay una salida y que para eso estamos también. Bien, gracias May, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras, con nosotros. Enseguida le vamos a dar la bienvenida a Mariana y después te vamos a llamar de nuevo si querés para que vayan mandando ahora todas las preguntas que tengan y vamos a elegir unas cuantas preguntas y yo te invito de nuevo si querés, así las vamos contestando. ¿Te parece? Perfecto, me quedo acá, entonces. Gracias, May. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy contenta de estar acá. Un orgullo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Contanos. Bueno, ahí estaba escuchando un poco a Maya de que hablaba sobre las políticas que tiene Gerardo Morales al momento de precarizar o de despedir a trabajadores, y no es tan solo patrimonio del radicalismo, digamos. Aquí en Tucumán está Mansur, con la situación de que en los hospitales, por ejemplo, está faltando insumos y los trabajadores se están organizando, o McDonald's, o los call centers, o también tenemos que tener en cuenta de que por cada trabajador en blanco que hay un trabajador en negro. O sea que la situación es bastante preocupante. Lo cual nos lleva a preguntarnos cuál es nuestro rol como abogados o como estudiantes de abogacía en esta situación. Nosotros desde el PTS pensamos de que, en el Frente de Izquierda, pensamos de que tiene que haber una salida distinta a la que propone Fernández, que son o 100 millones, o 100.000 muertos, o un 10% más de pobres. Nosotros no queremos ninguna de esas dos cosas. Nosotros queremos de que los recursos económicos vayan a la salud y no al aparato represivo. Pero el problema es de que en esta crisis que se avecina, para el Estado y para los grandes empresarios, es importante tener el control social, es fundamental para ellos. Entonces toman medidas para el fortalecimiento del aparato represivo. Que sobre esto es lo que quería comentarles, que tiene distintas expresiones. Por ejemplo, una de ellas, y que es la primera, es cuando el Poder Ejecutivo, en manos de Alberto Fernández, dice de que va a ser inflexible con quienes rompa la cuarentena, está dando un poder de fuego mucho más elevado del que vienen teniendo la policía, digamos. Aumenta su capacidad de control y represión social. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de este abuelo de 70 años, de que fue a comprar remedios y que fue brutalmente golpeado. O lo que sucede en los barrios populares, en donde la policía hace verdaderas racias, a diferencia de lo que existe en los countries, de que la policía trata con algodones más o menos a los que no cumplen con la cuarentena.
De hecho, le da tal poder a la policía que queda a criterio de cada uno quién tiene el derecho a transitar o a circular por la calle y quién no, de acuerdo a lo que a lo que cada policía en particular le parezca, digamos. Esto nos ha llevado a que el complejo Belgrano, que es un complejo de deportes, sea utilizado como un complejo, como un centro de detención, donde van pasando 4.600 detenidos en Tucumán. ¿Qué quiere decir esto? De que, por un lado, hay un disciplinamiento social, en donde, vos imaginate de que la gente que está siendo detenida es gente de que trabaja en negro, en determinadas condiciones de organización laboral. Vos le sumás de que ahora tienen una causa por no cumplir con la cuarentena, entonces cada vez se vuelve más difícil para estos sectores hasta conseguir un trabajo. Los terminas excluyendo de la sociedad cada vez más. Claro, sí, sin lugar a dudas. Vos imaginate de que, o sea, una persona que sale a trabajar, que no tiene certificado porque trabaja en negro, el día de mañana quiere buscar otro trabajo y tiene una causa penal de que es no haber cumplido la cuarentena por una decisión en última instancia de un policía o de un grupo, de que son los que definen quién puede tener o no, claro, quién puede transitar o no. Esto del disciplinamiento social es fundamental tomarlo en cuenta, porque nos imaginemos qué es lo que pasa si en estos barrios deciden organizarse contra el dengue, o por mejores alimentos, o para los comedores, etcétera, digamos. Lo que buscan es que los barrios populares haya miedo, y en donde la policía, ya sabemos que se termina ensañando con ellos. Por ejemplo, lo que pasó aquí en Tucumán con Facundo Ferreira, de que fue el niño de 11 años que fue disparado por la espalda, que hasta el día de hoy la policía atosiga a su familia. Después hay otra discusión que es interesante, que es cuando salen estas denuncias del atosigamiento y todo, que el gobierno dice de que va a investigar, y es la misma policía investigando a la policía. Y no se trata de un problema de una manzana podrida cuando hay una sistematicidad. Es un aparato de que está hecho, es una institución de que está hecha para reprimir, como pudimos ver en Penta, y que también es corrupta. En todo negocio ilegal que existe está metida la policía, sea narcotráfico, trata, zonas liberadas, gatillo fácil como el de Ismael Lucena, que no lo olvidamos, etcétera. Digamos, por este lado vemos cómo se le da más atribuciones a la policía. Por otro lado, también ahora no empezaron, ya venía desde Bullrich, lo que es el ciberpatrullaje. De que un ciudadano, una persona, escribió en su Facebook, en su Twitter, perdón, la palabra saqueo, y terminó decidiendo la policía, los fiscales y los jueces, esto era un delito. Entonces, ahora tiene una causa, o sea, otra persona más, por haber escrito. Forma parte de lo que nosotros llamamos que se hace inteligencia. Vos imagínate de que, si bien es son las redes públicas, es como que venga un policía, mientras uno está parado, te saque una foto, escriba lo que uno está conversando, etcétera, digamos. Son tareas de inteligencia en donde queda en manos de la policía, digamos, porque ni siquiera se sabe qué tipo de máquinas, qué tipo de técnica de rastrillaje utilizan, y qué es lo que ellos deciden si es un delito o no, digamos. Y que, por ejemplo, quiere decir controlar el humor social, digamos, porque es una duda que nos queda a todos. Teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos y la crisis económica, porque antes una cantidad de tipos escribían en las distintas redes sociales, sí, hay que violar a tal, sí, o hay que matar, y a esos nadie lo iba a investigar. Y acá escribís saqueo y terminas procesado. Claro, sí, totalmente. Sí.
de hecho, todos los trabajos de inteligencia que podemos pensar, por ejemplo, el proyecto X o distintas situaciones por las que somos perseguidos, o son perseguidos los trabajadores o los sectores que se organizan y luchan, son parte de ese entramado de buscar información de manera ilegal. Y bueno, y para terminar más o menos con un pantallazo de lo que quiere decir este fortalecimiento del aparato represivo, también quería tomar todo lo que es toda esta nueva campaña ideológica del presidente y de los medios de comunicación, de lavarle la cara a las fuerzas represivas y de la reconciliación con las Fuerzas Armadas. En los barrios, repartiendo o alimentos o haciendo tareas sanitarias, digamos. Cosas que no tienen por qué hacer, de que las pueden hacer los docentes, las familias, las organizaciones sociales, y que en última instancia lo que hacen es mandar un mensaje de que quieren cambiar la visión social que se tiene de ellos, y que nosotros nos acostumbremos a su presencia para arrogarse tareas que hoy la ley no le permite, como por ejemplo es que nos acostumbremos a su presencia. Que esto, o sea, de que no pueden estar en la calle haciendo, patrullando, si querés, para decirlo de alguna forma, es una de las conquistas que hemos logrado con los organismos de derechos humanos, digamos, porque esto sea ilegal, y es algo de que, o sea, de que también dentro de lo que pensamos de que el Estado y las empresas, las grandes empresas quieren conseguir el control social, también buscan esto, digamos, también buscan de que nos amiguemos con un ejército de que ha sido genocida, de que no nos olvidamos de Julio López, de que no nos de que Gendarmería con el gendarme Carancho, digamos, son fuerzas de que, como te venía diciendo antes, son represivas y sirven para eso, digamos, para cuando los trabajadores se levantan, reprimir, para darle en los barrios, etcétera. Es por eso de que sí, nosotros pensamos de que es muy importante crear un organismo independiente, de que luche por las libertades democráticas, de que luche por la organización de los trabajadores y que tenga todas sus herramientas a disposición de los trabajadores y de sus peleas. Y por supuesto que tiene que ser independiente del gobierno y de los distintos partidos patronales, ¿no? Eso sin lugar a dudas de que son los que están buscando ahora la conciliación con las Fuerzas Armadas. Bien, muchas gracias, Mariana, siempre es un placer escucharte y tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé, vamos esperando preguntas. A mí se me ocurre una que creo que todo estudiante de Derecho se estaría preguntando en este momento, y es, ¿qué hacemos si nosotras no somos abogados? O sea, no tenemos matrícula, podemos contribuir de alguna manera, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo, mira, por ejemplo, yo creo que vos, que sos estudiante y que estás hoy haciendo la charla, pero particularmente la experiencia de muchos de nosotros que decidimos poner nuestros conocimientos al servicio de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los distintos sectores también que están peleando por sus derechos, no lo hacemos solamente, digamos, no tiene que ir necesariamente unido a una matrícula. Hay muchísimas discusiones que queremos dar, o sea, vos arrancabas diciendo cuál es el rol, por ejemplo, de los estudiantes en la universidad, si la universidad solamente está para formar gente que se recibe y tenga que ver, por ejemplo, en este caso, con la defensa de la propiedad privada, de los empresarios, o inclusive casos terribles, ¿no? Como la defensa de los genocidas, porque también son abogados los que lo hacen. Entonces, me parece que el rol que hoy puede jugar cada uno de los estudiantes de Derecho es sumarse y colaborar en la defensa de los derechos de los trabajadores, en un momento donde se necesitan abogados que estén comprometidos para cambiar esta realidad también. Y como contaba antes, muchísimas de las cosas que hacemos no solamente tienen que ver con pensarlo desde un punto de vista judicial o legal, que desde ya es tratar de desentrañar muchas de las leyes para ver cómo lo utilizamos como herramienta, pero tienen que ver mucho con acompañar en cada una de las peleas
a los trabajadores y las que vamos a ver, las que están por venir, ¿no? Ellos tienen grandes bufetes de abogados y muchísimos trabajadores rentados para eso. Hay organismos que hoy en día sostienen que hay que limitarse a discutir sobre los abusos de las fuerzas represivas, como si no fuese la condición esencial de las fuerzas represivas. Entonces, hoy ser parte de un organismo independiente, ser parte justamente de una organización que está al servicio y que pelea codo a codo con cada uno de los trabajadores y las trabajadoras por su derecho es más necesario que nunca. Totalmente. Bueno, acá hacían otras preguntas. Dice, ¿qué podemos hacer si nos están recortando los días, el salario y no nos quieren pagar los días caídos? Bueno, un poquito yo antes contaba, pero me parece que está bueno para volver a resaltarlo, que tiene que ver con que lo más importante que creo yo que se puede empezar haciendo hoy es empezar a organizarse, es empezar a armar tanto grupitos de WhatsApp como inclusive espacios así de videollamadas en donde los trabajadores empiecen a organizarse de manera democrática, justamente porque venimos discutiendo el rol también de los sindicatos, pero porque no están solos los trabajadores, ¿no? Entonces, hoy se pueden hacer grandes campañas que lleguen, por ejemplo, como se está haciendo, a hacer tuitazos masivos, a tomar diferentes medidas también que permitan preservar y no exponer a los trabajadores que quizás están así con muchísimas dificultades para sobrellevar el día a día y que también tienen mucho miedo, quizás porque no tienen ningún tipo de protección ni sindical, ni son muchos, en muchos lugares son muy poquitos que están agrupados, pero la clave está en la organización. Y bueno, y desde ya nosotros estamos también acá para ayudarlos a cualquier consulta que tengan más específica, hacer reuniones y bueno, estaremos a disposición. El CEPROD, sí, desde el CEPROD y después, bueno, desde las bancas donde las tenemos como Jujuy y la Izquierda Diario también para reflejar esa realidad y que tenga un conocimiento nacional también. Bien, acá Sofi Turre pregunta, ¿qué podemos hacer ante la presencia de abuso policial? ¿Con quién nos comunicamos? Ahí Mariana también lo tomaba muy bien, ¿no? Todo lo que implicaba el fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Para nosotros es muy importante denunciarlo, repudiarlo, y justamente esa fue una de las claves para que se puedan dar a conocer la cantidad también de detenidos y para que no estén solos en los momentos, por ejemplo, en los que son llevados. O sea, el reflejo de dar a conocer y repudiarlo también permite que nacionalizarlo y todo ponga en cuestionamiento lo que quieren que pase como natural, que es la reconciliación con las Fuerzas Armadas y estar acostumbrados a que te patrullen, a que tengas policías por todos lados, que son tareas preparatorias para lo que se viene también, ¿no? Para esa contención social. Así que, en concreto, nos parece que es importante denunciarlo, hacerlo público y, bueno, también comunicarse con nosotros ante cualquiera de esas situaciones. Bien, totalmente. Bueno, a mí solo me queda, para ir cerrando esta charla, no sé si hay otras preguntas. Veo, bueno, no hay más preguntas. Nada, a mí solo me queda convocarlas a unirse a esta red de abogados, de estudiantes de Derecho y que todos juntos pongamos todos nuestros conocimientos al servicio de la clase trabajadora, en la defensa de los derechos de los trabajadores, porque, no sé, sobre todo en un contexto en que de tal crisis económica que se viene, donde las empresas con DNU o sin DNU despiden, suspenden y precarizan igual. Es importante, creo yo, que toda la juventud se levante y se organice y les hagamos saber que en esta crisis y todos los atropellos que quieren hacer contra nosotros, los jóvenes y la clase trabajadora, no se la vamos a dejar pasar tan fácil. Y que bueno, que si sos un trabajador o trabajadora y todos tus derechos laborales están siendo vulnerados, que te comuniques con nosotros, que vamos a tomar tus denuncias, vamos a difundirlas por la Izquierda Diario siempre sin exponerlos, cuidando su fuente de trabajo y acompañándolos desde el CEPROD. Porque bueno, creemos que en esta crisis que se viene es importante que los trabajadores, juntos a los abogados y los estudiantes de Derecho, dejemos bien en claro que nuestras vidas valen mucho más que todas sus ganancias. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá en esta charla. Gracias a vos, Maya, gracias a Mariana recién. Fue un placer escucharlas y bueno, seguramente estaremos en contacto en un futuro. Bueno, hasta luego.